Pues bienvenidos todos que están con nosotros esta tarde. Tenemos un grupo vivo y también voy a pedir que todos pongan en mute su micrófono porque al mismo tiempo estamos grabando. Bienvenido por los que están viendo por Facebook o si está viendo el video, le damos la bienvenida al Ministerio Árbol de Vida y específicamente a lo que es nuestra oportunidad de ser las hojas de sanidad por aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Estamos en esta reunión para recibir de la palabra, recibir de Jesús y su Espíritu, no de mí, sino de Él, que en el nombre de Jesús, que le esperamos que Dios haga todo lo que Él quiere. Pues hoy vamos a continuar de hablar sobre la clave de poder recibir. Hemos hablado de la importancia de temer menos y amar más, o amar más y temer menos, porque creo que hoy en día es importante de aprender cómo es o usar las claves para recibir. La mayoría de nosotros realmente no sabemos cómo recibir. ¿Por qué le digo eso? Bueno, le digo primero porque yo veo muchas promesas en la palabra de Dios y no estoy viviendo de todas, igual a todo el mundo. Sin embargo, son para nosotros. La otra, como dice en Juan 16:24, simplemente pide y recibirás. Y pues no creo que el problema es de que Dios no está enviando sus promesas y la bendición, sino de que tiene que ver algo en nuestro pedir, o si quiere decir en nuestro recibir. Porque, número uno, entre que lo más que podemos amar uno al otro, lo más que podemos recibir, eso es clave. Hablamos un poco de eso y vamos a estar hablando más. Pero también entre lo más que temas, oiga bien, no importa en qué tema, porque el espíritu de temor afecta nuestra habilidad de recibir. Entonces, entre lo más que nosotros tememos de algo, la frecuencia, si quiere decir, o la actitud de nosotros, o la posición de nosotros en donde estamos ubicados, lo más difícil para poder recibir. No estamos bien alineados con la palabra de Dios o sus promesas o por el Espíritu. Vamos a estar hablando más de eso, pero por defecto en nuestra vida parece que nuestras mentes nos tienen entrenados para que pensamos algo que es muy común. Tenemos que ganar lo bueno de esta vida. O ganar para tener la vida en abundancia. Siempre, aunque entendemos más hoy, quizás que nunca, la gracia de Dios, siempre pensamos que tenemos que hacer algo para poder lograr las promesas, y no lo es así. Es poder recibir, y esa es la importancia, es algo que quiero seguir hablando, porque se nos ha entregado una mentira multigeneracional que dice, debemos trabajar más duro cada día para lograr nuestros objetivos. Y lo hemos escuchado, trabaja más, gana más. Y dicen, y es cierto que viene de la palabra de Dios, dicen, con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer. Pues lo hemos tomado eso como entre lo más que trabajamos, lo más lo vamos a tener. Pero tengo una pregunta analizando este versículo que viene, es cierto, de Génesis. ¿Dónde está tu frente? Porque dice, del sudor de tu frente obtendrás alimento. Como no es de sudar a trabajar más, pero
Tu frente está enfrente de su mente. Algo de pensar. Sí es cierto que tenemos que, en comillas, trabajar más, pero no trate de lo físico, sino le trata de los pensamientos, la renovación de nuestra mente, para que estamos pensando como Dios piensa, para que podamos hablar como Dios habla. Quiero seguir hablando de eso. Entonces, ¿cómo recibir? Hemos establecido por algunas cosas que hemos hablado que tratan principalmente de nuestra ubicación. Sabiendo que el amor es clave, pero también el agradecimiento es clave. Si estamos agradecidos por lo que tenemos, esta posición es, ya veo, como he hablado, de que el vaso no es medio vacío, sino está medio lleno y llenándose. Pero si enfocamos en el vaso medio vacío, realmente está vaciando. Pero hemos hablado de eso. Pero ahora, nuestros oídos son claves. Quiero hablar hoy de la importancia de nuestra habilidad de oír la palabra, o sea, la voz de nuestro Salvador y nuestro Señor. Mire, nosotros podemos elegir qué frecuencias emocionales energéticas queremos sintonizar e irradiar. Oiga bien, estamos hablando emocionales energéticas. ¿Por qué quiero hablar de eso? Porque nuestras emociones tienen una energía. Es decir, que si hay energía, también tiene una frecuencia. Hemos hablado de eso en el pasado, pero ahora quiero conectarlo de otra manera. ¿Que será tristeza? Bueno, eso es de una frecuencia baja. O si es de paz, alegría, amor. Bueno, esa es alta frecuencia. Y bueno, entre los dos extremos hay todas las emociones en lo cual nosotros luchamos. Tengo un ejemplo para explicar eso porque siempre Dios está hablando con nosotros a través de su Espíritu. Siempre nos está enviando exactamente lo que lo ocupamos para la vida, pero si no estamos ubicados en línea con Él, no vamos a poder recibir. Pero como un ejemplo, una estación de radio envía, por ejemplo, constantemente señales. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, esta comunicación está siempre en, digamos, el aire por medio de una frecuencia. Está 24/7 y la comunicación siempre está disponible los 24 horas del día. Sin embargo, si tiene su receptor, hablando de nuestra mente o nuestros oídos, apagados o no sintonizados con la frecuencia en lo cual está enviado, pues, ¿cómo puede escuchar lo que desea escuchar? Entonces no recibirá la información que está comunicada. Ahora piense que Dios está hablando de un nivel de iluminación, un nivel de fe, de amor, y nosotros estamos en otra frecuencia quizás de ira, de culpa o de miedo, y no estamos en la frecuencia que Dios está hablando con nosotros. ¿Y cómo podemos oír la voz de Dios? Ahora, la emoción. Vamos a hablar algo como una explicación un poco más sobre la emoción. La emoción que tenemos es energía en moción. Nuestras emociones, que es parte de nuestra alma, tiene una energía. Es decir, que estamos tirando una actitud, si quiere decir, o una vibración que está como una energía. Piénsalo. Ahora, ¿en qué frecuencia estamos sintonizados? En nuestra vida estamos sintonizados a comunicar o recibir quizás de miedo o de preocupación. ¿Está conmigo?
o de tristeza. Aquí hay un ejemplo. Vamos a tirar este ejemplo. Entonces, nosotros sabemos la música de alegría nos pone como alegres, o una música muy triste y nos puede poner a sentir como de llorar, ¿verdad que sí? Entonces, lo que estamos conectados en cuestión de frecuencia nos afecta nuestra emoción. Ahora, en otras palabras, lo que quiero decir es, nuestras emociones, o repetir, tiene una frecuencia. Ahora tengo unos datos que vamos a poner aquí. Por ejemplo, vergüenza tiene una frecuencia de 20 megahercios. Eso es cierto, ciencia. Que vamos a tomar una clase de ciencia. La vergüenza, que es una de las emociones más bajas, tiene una frecuencia de 20 megahercios. Culpa, 30. Apatía, 50. Pena, 75. Miedo, 100. Oiga bien, la ansiedad, 125. Ira, wow, estamos mejorando hasta 150 megahercios. Y luego el orgullo llega hasta 175. Y luego, oiga la diferencia, disponibilidad. La disponibilidad, hay una emoción de que yo estoy disponible, ya sube del orgullo de 175 a 310. Aceptación, 350. Gratitud, donde comenzamos de esta serie, tiene una frecuencia de 400 megahercios. Amor, 500. Gozo, 540. Paz, 600 megahercios. Y lo que se llama iluminación tiene, o revelación, o lo que vamos a explicar en reuniones siguientes, cuando estamos comunicando en el Espíritu, caminando con el Espíritu, estamos en 700 megahercios para arriba. Entonces, vamos a conectar todo eso. Estamos recibiendo algo. Quiero repetir, nuestras emociones. Nosotros sabemos bien nuestras experiencias. Hay ciertas personas en ciertas ocasiones, por X razón, mejor alejar de ellos, ¿verdad? Porque están enojados, están molestos, sea lo que sea, y la ira, wow, le baja como el ambiente de uno. Mejor ubicar otro amigo por este rato, o dejar a ellos que se calma, o trate de estar con el amor de aumentar la amplitud de su emoción. Entonces, es cierto, funciona porque es parte de la creación. Ahora vamos a conectarlo con la palabra de Dios en Juan 10, 3 y 4. Y eso es donde vamos a quizás quedar un poco hoy, pero de aquí vamos a estar siguiendo como nuestro trampolín de esta serie. Pero dice, el potrero le habla a la puerta, y a las ovejas reconoce la voz, quizás la frecuencia del pastor. Oiga bien, las ovejas, nosotros cuando estamos sintonizadas con la voz de Jesús, escucha y reconoce la voz de nuestro pastor, porque ya sabemos cómo Él nos habla. Y se le acercan. Entonces le acercamos, porque esa es la voz de nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro pastor.
Él ama a cada uno de sus ovejas por su nombre, nuestra frecuencia. Él puede comunicar a nosotros cuando estamos sintonizados con Él en la manera, como le digo, con las palabras o en forma que nosotros podemos entender. Ahora no importa de qué edad tiene, de qué cultura que tiene, qué lenguaje que habla. Si es uno que es, como decimos en Honduras, macizo, o quizás es un profesional y que no habla así, no importa su idioma, cuando estamos sintonizados con Jesús, lo vamos a reconocer su voz. Y cuando Él habla, y vamos a estar hablando de eso, pero cuando Él nos habla, aún a través de la palabra de Dios, Él nos puede hablar a nosotros. Yo voy a estar diciendo eso la próxima semana, pero para que estamos un poco conectando con eso, es importante de reconocer que no es simplemente que leemos la palabra de Dios y escuchamos la palabra de Dios y viene la fe y que estamos caminando en el amor porque la fe obra por el amor. ¡Wow! ¡Qué macizo! Sin embargo, si no estamos sintonizados para recibir y no estamos emitiendo la frecuencia de amor o de gratitud, de paz, de gozo, estamos de repente afuera de las frecuencias donde Dios nos quiere hablar. Entonces tenemos que cuidar nuestras actitudes, nuestras reacciones. Y bueno, yo tengo 2 manos levantadas de decir que yo soy culpable de no vivir 24 horas y 7 días a la semana con la frecuencia adecuada, pero estamos aprendiendo. Mire, para concluir un poco lo que es de hoy, una vez reunida su propio rebaño, el pastor, en esta referencia, para que entendamos de que en el sentido natural, en un rebaño había diferentes pastores con su rebaño, estaba en un solo lugar de protección. Y los pastores lo protegían la entrada por acostarse y arriesgando su vida para proteger las ovejas. Pero en 24 horas o en el tiempo de la noche tenía que tornear. Pero en la mañana, cuando era tiempo de llevar sus ovejas para que comen y tomen agua y todo él simplemente comenzó de hablar y las ovejas reconocían la diferencia del voz de su pastor, que es el pastor de cualquier otro. Por tanto, eso dice, y mis ovejas escuchan y entienden y reconocen la voz de su pastor. Cuando estamos en nuestra relación personal, en nuestra manera con Jesús, nuestro pastor principal, ¿verdad? Él tiene la manera de comunicar, solo que tenemos que sintonizar a donde Él nos está hablando, donde nosotros podemos recibir la iluminación, el amor, la paz, el gozo, etc. Porque esas son las frecuencias, si quiere decir, en lo cual Dios habla. Entonces, algo de meditar esta semana, algo por pensar, porque Él llama. Jesús, por medio de su Espíritu, nos llama. Él transmite a cada momento un mensaje para nosotros. Haga eso, no haga eso. Camina para acá, no para allá. Y a veces nosotros nos metimos en líos, ¿verdad? O quizás problemas que no fueran necesarios. Pero Él siempre hace una salida a cada uno de esos, porque Él nos está guiando. Bueno, aquí estamos, pero ¿qué tenemos que estar haciendo? Oyendo la voz de nuestro pastor, oyendo la voz del Espíritu de Dios. Bueno, vamos a continuar a conectar todo eso en cómo sintonizarnos, en cómo reconocer la frecuencia y todo eso, pero nuestro tiempo ya está acabando.
Pero vamos a continuar estudiando eso porque para mí es clave, es importante la clave o el modo de recibir. No tenemos que obtener las promesas de Dios. No tenemos que obtener la vida en abundancia. No tenemos que obtener nuestra sanidad o nuestra vida en salud divino. Es recibir. Es recibir. Por esta semana quiero que estés pensando en la palabra recibir. ¿Qué necesito hacer en mi vida para poder recibir aún gratitud? Tal vez tenemos que ajustar nuestra gratitud. Tal vez tenemos que ajustar algo en nuestro amor. Quizás tenemos que cuidar nuestro gozo y volver y buscar el gozo del Señor en cada momento. O la paz, porque la paz de Dios a veces es lo que nos guía a tomar las decisiones importantes. O hasta la iluminación, donde estamos no solamente caminando por la fe, sino caminando por el Espíritu. Bueno, con eso quiero dejarlo hoy y espero que ha recibido algo. Dios le bendiga y que vamos a seguir edificando el reino de Dios en estos días. Esta semana sea una hoja de sanidad a alguien.